Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya terminando la semana. Perdón que no puedo estar hoy en la oficina donde suelo grabar todos los devocionales. He tenido que salir, pero bueno, lo importante no es dónde, sino que se siga compartiendo siempre la palabra del Señor. Y hoy vamos a volver a ir nuevamente, una vez más, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a los versículos 33 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34 dice así, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37, y aquí vamos a dejar la lectura en esta mañana. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús recuerda una vez más uno de los 10 mandamientos que están bien detallados en el libro del Éxodo, capítulo 20, y esta vez se centra en el de no jurar en vano. La Biblia nos enseña claramente a que no se puede perjurar. ¿Pero qué es exactamente perjurar? Perjurar es jurar en falso. Y mientras que a los antiguos se les fue dicho que cumplan todos los juramentos que se hayan hecho al Señor, ahora Jesús nos está diciendo que no juremos en ninguna manera. Ya no es que no le vayamos a jurar en falso, sino que Jesús reduce este mandamiento a simplemente no jurar. Son claras sus palabras en el versículo 34 cuando dice, no juraréis en ninguna manera. Lo que el Señor está haciendo aquí es un llamado a que no nos comprometamos con cosas que no vamos a cumplir. Suele pasar que a veces prometemos, que a veces, juramos, que haremos algo que al final, sea por el motivo que sea, no se hace, no se cumple. El Señor aquí nos está diciendo que antes de no cumplir con lo que hemos prometido, que entonces es mejor que no juremos en ninguna manera. Quizá hoy en el 2023 no acabamos de entender en toda la plenitud este versículo porque nosotros tenemos algo que se llaman los contratos legales. Y cada vez que vamos a hacer una gestión, cada vez que vamos a hacer una compra o una venta de cualquier asunto, de cualquier cosa, firmamos un contrato que le da legalidad a ese asunto y que ya es imposible de incumplir. Y que en caso de incumplirlo, un juez puede dictaminar una sentencia. Pero para este entonces no era así. Para este entonces todos los trámites eran verbales, las compraventas eran verbales y a veces se prometían cosas que a la hora de llevar a cabo el trato pues no se cumplían. Por eso Jesús termina diciendo en el versículo 37 que el hablar de los creyentes tiene que ser sí, sí o no, no. Lo que no puede ser es que nosotros digamos una cosa y hagamos otra. Nosotros no podemos contradecirnos en lo que hablamos. Hemos de cumplir todo aquello que hemos prometido alguna vez. La Biblia dice en el libro de la sabiduría, que es el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 5, que es mejor que no prometamos a que prometamos y que luego no cumplamos. El hablar de los creyentes, de los cristianos, tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que ser gente de palabra, gente con principios, gente con valores. Como dice Jesús, si nosotros decimos sí, tiene que ser un sí hasta el final. Y si nosotros decimos que no, es un no hasta el final. Muchas veces me he encontrado con gente, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el área del servicio a Dios, que se comprometen a servirle, no solamente a nivel personal, particular, sino también en algún área de la iglesia, pero que cuando les resulta otro plan, entonces deja el servicio a Dios, lo deja a un lado. Dicen que sí, pero luego es que no. Se comprometen a servir a Dios estando quizá bajo una emoción momentánea y dicen que sí, pero cuando esa emoción se va, entonces dejan el servicio. Llaman al pastor, llaman al responsable de esa área de la iglesia y le dicen, mira que hoy no puedo ir, mira que ya no voy a estar más sirviendo en la iglesia. Y este es uno de los motivos por los cuales Jesús dice esto. Nosotros no podemos estar faltando a nuestra palabra. Nosotros no podemos comprometernos con cosas que no vamos a hacer.
No podemos comportarnos como la gente que no tiene temor de Dios y prometen cosas que después no cumplen, ¿verdad? Si nosotros hemos dicho que sí a algo, ese sí es hasta la tumba. Y si decimos que no a algo, es hasta la tumba tiene que ser también ese no. Cuando Jesús dice que más de esto de mal procede, refiriéndose a que nuestro sí tiene que ser sí y refiriéndose a que nuestro no tiene que ser no, es que cuando una persona empieza a hablar más de esto, es porque hay algo que tapar. Cuando una persona comienza a excusarse, a justificarse, a decir cosas como, por ejemplo, oh, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre. O como me decía el otro día una persona, oh, te lo juro por mi hijo, que yo no he hecho eso. Jesús dice que cuando alguien actúa así, es porque hay un mal que está intentando tapar. Nuestro sí tiene que ser sí y punto, al igual que nuestro no. Los cristianos debemos marcar la diferencia y ser honestos en nuestra manera de hablar. Ahora fíjate por un momento que hasta en 4 ocasiones y de manera consecutiva, de manera seguida, Jesús nos ha dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lo hizo por primera vez hablando del mandamiento de no matar y dijo que ya no se trata solamente de matar físicamente, sino de hablar mal o de tratar mal a un hermano. Luego nos habló del mandamiento de cometer adulterio y dijo que no solamente el adulterio es el acto en sí mismo, sino que incluso las miradas lujuriosas también es adulterio. Luego nos habló del divorcio y ahora nos está hablando del juramento. En definitiva, lo que Jesús está haciendo con estos 4 ejemplos es haciéndonos un llamado a la santidad. Porque Dios quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Con esos 4 ejemplos Jesús está tratando de purificar, de traer perfección a su pueblo. Y Él pretende que a medida que le conozcamos, en esa misma medida, vayamos creciendo más y más en Él. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, nosotros tenemos que estar creciendo siempre en la obra del Señor. En Dios no hay lugar para el estancamiento. En Dios no existe el estar paralizados. Siempre hemos de ir en aumento como la luz de la aurora. Siempre cada día que pasa es un día que hemos de haber crecido algo, tanto en conocimiento con Dios, pero sobre todo en santidad para con Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor por este día, por este viernes y como siempre hacemos los viernes, no solamente por hoy, sino por el fin de semana que tenemos por delante. Así que te invito que podamos orar en esta mañana. Señor, gracias por este precioso día, por esta preciosa mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, Señor. Para que tú nos bendigas en todo el día de hoy, Señor, y en todo el fin de semana, Señor. Que bendigas, Dios mío, todas las actividades, las reuniones, los cultos que podamos tener como iglesia, Señor. Que tu presencia y tu gloria esté en medio de nosotros constantemente, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, mi hermoso Dios, y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga y no te olvides, no me voy a cansar nunca de recordártelo, congrégate. Aprovecha este fin de semana que viene por delante, acude a tu iglesia local, no pongas argumentos, no pongas excusa, no digas es que allí fulano, es que allí mengano, olvídate de eso, congrégate. Busca una iglesia donde congregarte físicamente, a no ser que seas parte de la iglesia virtual, que estés en esa búsqueda de la iglesia, pero si no, congrégate. Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.